Entonces, esta es la segunda parte. Entonces te puedo decir que ¿por qué está atrasado? ¿Por qué estamos atrasados? Vamos a hacer un recuento, un pequeño recuento. Te comparto que esta es la segunda parte. Entonces, dice un milenio de atraso. ¿Por qué hay un milenio de atraso? ¿Por qué hay un milenio de atraso en el propósito divino? Porque sumamos y restamos bíblicamente. Lo encontramos que en Reina Valera 60, en Éxodo 12:40, dice: el tiempo de los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, toda la hueste de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Ahí tenemos 430 años. Cuando salieron después, victoriosos, tenían que estar 40 días desde el punto de inicio de salida de Egipto hasta la tierra prometida, pero se demoraron 40 años más. Son 430 años de atraso, más 40 años de atraso. Entonces existe un intervalo de tiempo entre Malaquías también, tercer punto, un intervalo de tiempo entre Malaquías y el Nuevo Testamento, hasta llegar al nacimiento de Jesucristo, que son sobre 400 años, son unos 450 años. Los historiadores dicen que Malaquías termina su escrito profético aproximadamente 400 años, 450 antes de Cristo. Significa que hay que sumar un atraso de 450 años más. Significa que hay 430 más 40 años más 450 años, y llegamos al proceso en el mesiánico del nacimiento, muerte y resurrección de Jesucristo, y se suman 33 años, en donde Jesucristo nace y comienza su ministerio a los 30 años, hasta más o menos 3 años más. Son 33 años. Entonces sumamos bíblicamente 430 años de atraso hasta Egipto, de la salida de Egipto hasta perder el tiempo de 40 años en el desierto, más 450 años de Malaquías, del punto de Malaquías hasta el último profeta menor, hasta el nacimiento de Jesucristo, y desde el nacimiento de Jesucristo hasta su muerte y resurrección son 33 años más, y asuman unos 953 años aproximadamente. O sea, tenemos un atraso en el Cronos, por supuesto en el Cairo también, de más de unos 953 años, casi un milenio de atraso, en el cual compartíamos que pudo haber sido de que ya estaríamos con Cristo y estaríamos reinando con Él, estaríamos bendecidos. Eso no ocurrió por tanto atraso. Algo está mal, está mal en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Hay un atraso de casi un milenio. Compartía el término el ministerio de Pablo en el año 67, por ahí 68. Pablo tenía entre 5 a 10 años menos que Jesucristo en ese tiempo. Sí, quiere decir que cuando Jesucristo murió y resucitó el tercer día y se fue al cielo y dejó al Espíritu Santo, en Hechos del Apóstol capítulo 1, ahí Pablo tenía unos 23 a 26 años más o menos. Y entonces ya Pablo se ganó unos 100 millones de personas. Pablo ganó millones de personas para Jesucristo. En ese tiempo el mundo conocido habían unos 250 millones de personas. Así que más de la mitad estaba convertida a Jesucristo ya. Pero faltaba la otra cantidad que no se consiguió. No se consiguió. ¿Y por qué? ¿Por qué no se consiguió este propósito divino? La escritura dice que el pueblo es destruido por no conocer o respetar el diseño divino. O sea, si se dan cuenta, si nos damos cuenta, se atrasaron 450 años por desobediencia, por rebelión ante el Señor. Después Dios les dijo, tienen que caminar por acá, y se fueron por otro lado y se perdieron en el desierto 40 años más, y así. Entonces se atrasó mucho el propósito divino. ¿Y por qué? Porque dice la escritura que por no conocer ni respetar el diseño divino. Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ese es
Reina Valera 60. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Ahí está. Ahí comienza el atraso. Todo eso detiene el propósito divino. Revelación, que es lo mismo que es Apocalipsis 19:10, dice: yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces Dios tiene a sus profetas, tiene a sus apóstoles, y cuando no se le respeta, no se le honra, no se le toma en cuenta, no se activa tampoco el diseño, porque los profetas son los que traen los diseños divinos. Usted va a Ezequiel capítulo 1 y ve puros diseños. Usted va a Isaías, también ve diseños. Él tiene visiones de Dios, ve a Jesucristo, ve al Dios Todopoderoso, sentado en un gran trono blanco, que es Isaías 6, me parece que no estoy dentro de esa, estoy fluyendo, ¿no? Así que usted lo confirma, ¿ya? Después dice la palabra que Proverbios 21:18: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. La Biblia Jerusalén 98 dice: cuando no hay visiones el pueblo se relaja, pero el que guarda la ley es dichoso. Jerusalén 2001 dice: cuando no hay profetas el pueblo se relaja, dichoso el que cumple la ley. La Huneman, otra versión de la Biblia, dice: no interprete gente inicua, y quien guarda la ley, felicísimo. Dice la latinoamericana, Biblia latinoamericana: donde no hay visión el pueblo se desenfrena, pero bienaventurado el que guarda la ley. La Biblia del oso, dice: sin visión profética el pueblo perecerá, mas el que guarda la ley es bienaventurado. La Dios habla hoy 2002 dice: donde no hay dirección divina no hay orden. Feliz el pueblo que cumple la ley de Dios. Entonces el atraso es tratar de impedir, destruir, ofender, anular a las autoridades puestas por el Dios vivo. ¿Por qué? Porque no cumplen con la palabra, y los diseños no pueden estar hechos. Los diseños no pueden cumplirse. Dios dice algo y no se pueden cumplir porque los que se llaman cristianos no les quieren obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra en 1 Corintios 12:28: y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstolos, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Y usted dice: primero apóstol, segundo profeta, tercero maestro, cuarto los que hacen milagros, quinto los que sanan, sexto los que ayudan, séptimo los que administran se les denomina pastores, y octavo los que tienen don de lengua. Esos son los ministerios, esos son las autoridades, ¿ves? Entonces, si no se respetan las autoridades puestas por Dios, ahora uno dice: los apóstoles no existen. Hay un problema, y porque la palabra dice en Hebreo 13:8 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y Hebreos 3 dice que Jesucristo es apóstol y sumo sacerdote. Es decir, que si Jesucristo es apóstol y sumo sacerdote, y la palabra dice en Hebreos 13:8 que Jesucristo es el mismo ayer y por los siglos, significa que el apostolado y los 5 ministerios son ayer, hoy y siempre. Ahora, lo más interesante, que hay un versículo bíblico que el mismo Jesucristo confirma a los ministerios proféticos y apostólicos, y eso es extraordinario. Entonces, y aquí lo voy a compartir. Mira lo que dice, oye lo que dice, también puedes mirar lo que digo. Si hay una unción profética podrás mirar también. Eso es de Dios. Bueno, dice Mateo 23:37, dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? ¿Ves, iglesia? Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Maravilloso, porque aquí
todavía no se levantaba la iglesia, todavía no comenzaba el tiempo de la iglesia, porque tenía que ser muerto en la cruz y luego resucitar y luego dejar el Espíritu Santo aquí, y luego comenzaba el tiempo en Hechos 1:8 y después en Hechos 2, cuando vino el Espíritu Santo, y así comenzar la iglesia. Pero esta palabra lo dice antes, lo dice el mismo Cristo, lo dice el mismo Jesucristo. Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. A los que te son enviados, el concepto teológico, el concepto bíblico, los que son enviados se llaman apóstoles. Todo aquel que es enviado, un enviado, es un apóstol. Así de fácil. Si usted dice no creo, significa que es un incrédulo. Si es un incrédulo, significa que usted no tiene a Jesús. Porque estoy hablando palabra de Dios, no la estoy sacando de un libro cualquiera. Estoy leyéndola de la Escritura. Y esto sale en Mateo 23:37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos de las alas y no quisiste? La versión bíblica, la otra Biblia se llama Oro, y dice lo siguiente: Jerusalén, 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 que matas a los profetas y apedreas a los que a ti son enviados. ¿Cuántas veces quise recoger a tus hijos como la gallina recoge a sus pollitos bajo las alas y tú no lo has querido? La versión Kadosh, que es la versión judía, dice: Jerusalén, Jerusalén, tú matas a todos los profetas, tú apedreas a aquellos que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? Y no quisiste. ¿Ves? Entonces, es importante. ¿Por qué? Porque son importantes estos ministerios. Porque hay que respetarlo. No se puede hablar en una iglesia que no haya apóstol y profeta, que no esté el ministerio quíntuple, y no se pueda respetar. Siempre usted toma la Biblia y sale y dice: el apóstol Pablo escribió 1 Corintios, y vamos a hablar de 1 Corintios. El apóstol Pablo escribió aquí, está en 1 Timoteo, escribió, listo. El apóstol Santiago, el apóstol Judas, el apóstol Pedro. Pero yo voy a preguntar: ¿dónde está el apóstol? Si está hablando de apóstoles. Y dicen que no saben, no tienen cobertura apostólica. Entonces, ese es un sencillo argumento que le estoy dando, en el cual no se están respetando ni reconociendo las autoridades puestas por el Señor. Y ello trae condenación total sobre la iglesia, el cuerpo de Cristo, y atrasan todo el plan divino. Porque dice la palabra en Efesios 1:4: según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y aquí cuenta, en Efesios 1, que tenemos que cumplir un plan para que seamos bendecidos. Tenemos que cumplir un plan para que seamos bendecidos. Y si no lo cumplimos, se comienza a trazar el plan. Y se ha trazado casi un milenio. Eso es lo más terrible. Y lo más tremendo es que le compartía recién sobre 1 Corintios 12, dice: unos puso Dios en la iglesia, primero ante apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen de lengua. Tenemos Efesios 4:11, dice: y al mismo constituyó unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera y de todo viento de doctrina, por el estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del horror, sino que siguiendo la verdad en el amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, dice, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Significa que si no lo hacemos, no podemos crecer, no podemos ser llevados por el Espíritu Santo, no podemos crecer de un niño, pasar a un varón perfecto, a un varón en Jesucristo, a una persona madura. ¿Entiendes?